Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Seguimos con el tema de dirección de equipo y hoy vamos a meternos en un tema que me parece muy importante, que tiene que ver con el entrenamiento y la evaluación de los entrenamientos. Vamos a trabajar específicamente en lo que consideramos lo que es el entrenamiento. ¿eh? Una de las cuestiones más importantes que tratamos de lograr en el entrenamiento o durante el entrenamiento es poder ir evaluando lo que se va realizando. ¿eh? Lo hacemos con el jugador muchas veces, ¿sí? Y tratamos de establecer el feedback constante, ¿sí? Es decir, aparte de nosotros de trabajar la técnica, la táctica, el preparador físico en la cuestión de la preparación física, ¿sí? Aparte de darle todo lo que tiene que ver con el volumen, con la repetición y con todo el aspecto que tenemos intención de aprender o desarrollar en el jugador, le damos la importancia necesaria a una carga psicológica. Esa carga psicológica tiene que ver con la cantidad de repeticiones, las intensidades y lo que nosotros a veces hasta acortando el tiempo exigimos al jugador, por un lado, y por el otro lado también trabajamos la parte cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento de lo que hizo o de lo que trató de hacer o lo que interpretó en ese momento. ¿Mm? Eso lo hacemos constantemente, entonces el entrenador de hoy tiene que ir evaluando no solamente el aspecto, si el ejercicio sale bien o sale regular, si la técnica es la adecuada o no, si hay que corregir una cuestión de técnica o de decisiones, no solamente eso, sino también lo condicionamos al jugador de hoy a una respuesta psicológica a través de los ejercicios que son intensos, que son de poco tiempo y que son muchas veces de amplias posibilidades de resolución. Ese constante observación que hacemos con el jugador, lo hacemos a través del feedback también. Tratamos de entablar una relación donde tanto jugador y entrenador se enriquezcan para poder establecer una mejora en el ejercicio. ¿Mm? Eso lo hacemos diariamente, ya lo hacemos de una forma tan seguida, tan constante, que ya se mecanizó el hecho, ¿no? Inclusive muchos jugadores están observándote eh, a ver si interprete yo o interpretó él las cosas como tenía que salir, ¿no? Dentro de este aspecto del feedback y del trabajo cognitivo y de reconstrucción constantemente, nosotros tratamos de utilizar ciertos métodos, sin ser psicólogos, pero sí entrenadores que podemos utilizar ciertas herramientas de la psicología que tienen que ver con la adherencia, ¿sí? Eh, y esa adherencia que nosotros tratamos de hacer constantemente es evaluar si el jugador tiene, establece en su persona una adherencia a la forma de entrenar, por ejemplo. ¿Sí? Si se adhiere al hecho de que se lo esté corrigiendo y se esté trabajando el error, enriqueciéndolo personalmente. Este aspecto para nosotros es fundamental, más en estos tiempos que corren, donde nosotros tratamos de entablar con el jugador un hecho que va a ser sustancial para él, la posibilidad de corregirse constantemente para llegar al límite que pueda, o si se quiere, al límite de ser profesional, ¿sí? Por eso trabajamos mucho en estas cuestiones, que si se adhiere al entrenamiento o no se adhiere. Estas cuestiones también muchas veces nos suceden principalmente con los jugadores que son nuevos en la competencia o que son nuevos en el club. Nosotros tenemos que trabajar esto de aceptar que el entrenador te corrija, esto de aceptar la intensidad de los ejercicios, la presión psicológica, ¿sí? Esto lo hacemos para que, para corregir, para mejorarlo, y por otro lado, para que no se nos escape ningún tipo de detalles.
Por eso trabajamos constantemente con el jugador. Desde mi parte, considero que el jugador no solamente, por varias cuestiones, no solamente físico, es técnico, es táctico, sino psicológico y también obviamente dentro de lo psicológico es el trabajo cognitivo. Pero principalmente para mí es un aspecto muy importante trabajarlo hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos jugadores que llegan al club con una falta de conocimiento del juego que se lo da el potrero, la calle, el fútbol 5, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de enriquecer esa faltante. ¿Eh? Y a veces no es solamente una cuestión física, técnica, sino también, por ejemplo, esta semana estuvimos trabajando cómo ganar la posición en un duelo 1 contra 1, donde dos jugadores corren de forma recta hacia una pelota, donde se tienen que utilizar los brazos para evitar que crezca el jugador para ocupar la posición, ¿no? Un ejercicio que analítico y al principio después termina siendo con oposición, donde nosotros tratamos de que el jugador abra los brazos, cubra la pelota y todo esto, que teóricamente te lo debería dar lo que es el fútbol de potrero, te lo tendría que dar el fútbol reducido, ¿m? De cómo ocupar y cuidar el balón en espacios reducidos. Bueno, tenemos que muchas veces trabajar de ese aspecto, ¿no? Dentro de esos aspectos y dentro del ejercicio donde nosotros tratamos de establecer muchas veces algunas cuestiones que permitan la motivación, yo digo una motivación básica, ¿no? Que tiene que adquirir el jugador. Escuchar, ¿sí? Para nosotros los entrenadores es fundamental escuchar, comprender lo que quiera hacer el jugador o lo que transmite el jugador. En ese mismo momento, nosotros tenemos que eh, crear en su cabeza un interés, una expectativa, sacar dudas y temores. Nosotros no solamente entrenamos, y vuelvo a reiterar, técnica, táctica, sino también desarrollamos la cabeza del jugador. Si es algo que dentro de los entrenamientos, dentro con mi cuerpo técnico tratamos de desarrollar, es el pensamiento crítico, ¿m? El pensamiento de la situación. Entonces, bueno, trabajamos constantemente con los jugadores, que ya les voy a contar un poco cuáles son las herramientas que utilizan. ¿Eh? Es muy importante hablar. Yo, por ejemplo, cuando arranco el entrenamiento, le digo, miren, ayer hicimos esto, hoy vamos a hacer esto, le vamos a dar una continuidad, ¿sí? Y ahí entablamos algunas conversaciones, después en el ejercicio, por ahí el jugador viene y te dice, no, profe, mire, me parece que deberíamos hacer esto, porque en el partido no sucedió esto, y a veces sobre el mismo ejercicio, ¿sí? Y siempre esto, preguntarles cómo se sienten, si entendieron, si está claro, si hay que corregir de vuelta, ¿sí? Si hay que volver a explicar, reducir todas las posibilidades de dudas y de temores, porque si hay algo que estamos viendo nosotros en el fútbol actual, es la falta de riesgo que toman los chicos porque tienen un miedo de equivocarse. Se ha entablado tanto en nuestro día a día, en nuestro entrenamiento, en los resultados, ¿sí? Se ha entablado tanto el hecho del error y el hecho de si lo hiciste mal, fracasaste, no sos buen jugador, no lo podés hacer. Una negatividad alrededor del resultado, por lo menos en el fútbol, de unos niveles, hoy, por lo menos yo no lo viví como jugador, ¿no? No lo viví. Por eso nosotros tratamos de constantemente de trabajar, sacarle las dudas, hacerle ganar en autoestima, tratar de que se atrevan a hacer cosas nuevas y que si se equivocan no pasa nada, principalmente en los entrenamientos donde mejor ellos pueden aplicar esto de equivocarse y recuperarse rápidamente. Hay veces que utilizamos videos, fotos de algunos jugadores significativos, ¿sí?
donde, bueno, qué sé yo, ahora la semana pasada le mandé a los delanteros, delanteros que erraron millones de veces, que se convirtieron en delanteros extraordinarios, a pesar de que erraron goles extraordinarios también, ¿no? Entonces eso también, mostrarle un poco que inclusive el jugador profesional también se equivoca y que se equivoca, y que ellos, como están en un proceso de formación, yo siempre digo que la formación del jugador de fútbol termina a los 21 años y a partir de ahí aparece el jugador o no que está para otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, también entablamos ciertos objetivos a mediano, largo o mediano o largo plazo con ellos mismos. Jugamos un poco de decir, a ver, al central, ¿cuántas pelotas ganaste de cabeza este sábado y cuánto vamos a ganar el sábado que viene? ¿Cuántos goles o cuántas pelotas tiene que parar un arquero? Y nos ponemos objetivos, a veces a corto plazo, no necesariamente a nivel grupal. A nivel grupal siempre el compromiso es entrenar y exigirse diariamente, personalmente también, pero por ahí, en un feedback, en una charla con el compañero, con el jugador, si la ve el central, el 6, perfecto. ¿Cuántas veces rechazó la pelota y la dejó adentro de la cancha? ¿Cuántas veces el objetivo de dejarla en el cajón, que le decimos en el vértice del área grande o entre el vértice del área grande o el área grande y la línea final, ese cuadrante? ¿Eh? Y empezar también, esto es fundamental, principalmente con los jugadores más grandes, empezar a aprender como entrenadores a negociar, ¿eh? A negociar los ejercicios, a negociar los esfuerzos, a escucharlo. ¿Mm? Eh, Esto de que, qué sé yo, profe, puede ser que hoy reduzcamos las pasadas y hagamos un poquito menos, porque listo, perfecto, si la hace en 10 segundos a los 50 metros, te baja una vuelta. Bueno, negociar, porque también es importante que el jugador se sienta parte de esa construcción del entrenamiento, ¿no? Eso es motivacional también, eso motiva. ¿Mm? Ser escuchado, considerado, aceptado. Son cuestiones que nosotros tenemos que trabajar. Y fundamental, ¿no? En un clima cálido, en un clima que el jugador se sienta bien, tiene más posibilidad del aprendizaje y obviamente el crecimiento. Fortaleciendo la motivación cotidiana, bueno, lo que decía recién, el trabajo tiene que ser en un lugar agradable entre jugadores, entrenadores, ¿eh? Que los ejercicios sean atractivos y variados. Hay entrenadores que trabajan una serie de cantidad de ejercicios y se los repiten constantemente y como quien dice, son los ejercicios de batalla, como quien dice, ¿no? Ejercicio, su entrenamiento diario. Bueno, es importante también variar los ejercicios, no perder el objetivo, pero sí variarlo, ¿eh? Y sobre todo, me parece muy importante que se diviertan, que aprenden, que estén a gusto, ¿eh? Que aprendan a tener retos interesantes, tratar de cada vez ajustar más el ejercicio donde cueste más y para ello va a ser un reto, ¿m? En el ejercicio en el momento, ¿no? Eh, y también siempre reforzando la parte motivacional, me parece que eso es algo muy importante. Sí, te escucho, Ezequiel. La idea esta del entrenador autoritario ya no sirve, ya no se utiliza, o en qué momentos, en, en qué partes del entrenamiento, eh, al inicio, cuando uno se presenta al principio, para que... Mira, mira, la característica del entrenador es muy personal. Eso, después nosotros podemos distinguir algún entrenador que es más cercano, ¿sí? Que lidera desde la cercanía, del afecto. Hay otros entrenadores que hablan poco. Tiene que ver con la característica del entrenador. Después, los formatos de liderazgo
Mira, yo hoy creo que el jugador necesita mucho más del entrenador que hace 10 años atrás. Necesita contención emocional, necesita desarrollo de las capacidades técnicas, tácticas, físicas, pero aparte también necesita del entrenador desde su comprensión, necesita ser escuchado, porque tenemos una sociedad que se está desociando, ¿no? Cada vez cada uno va por su lado, por sus cosas y bueno, y como este es un deporte de conjunto y un deporte social, porque vivimos en una comunidad social, un aspecto social, nosotros tenemos que tratar de ser, por lo menos en mi caso, yo soy una persona muy cercana al jugador, y en mi caso también, que no signifique que esté bien, solamente yo lo hago así. Por ejemplo, hoy día he estado conversando con varios padres por teléfono, porque bueno, tengo un plantel que de muchos jugadores fuera de la provincia o del interior de la provincia. Entonces, bueno, uno es cercano porque se preocupa y hay, Bielsa lo dice esto, el jugador se tiene que dar cuenta que el entrenador lo quiere. Y yo creo en eso también, ¿eh? Yo creo en eso. Es más desgastante porque uno le pone el corazón, le pone el pecho, le pone el cuerpo, le pone la mente. Pero bueno, creo que hoy por hoy el jugador quiere ser tratado bien. O sea, esto es como, trátame bien porque, porque yo te trato bien, ¿viste? Entonces, o trátame bien porque quiero tratarte bien. Estas cuestiones me parecen fundamentales. La forma lo da la personalidad. Uno como entrenador cuando arranca comete muchísimos errores, no sabe cuándo ajustar a veces, y a veces ajusta de más. Bueno, ese juego eh, lo va adquiriendo por carácter, por experiencia, ¿no? Eh, Qué sé yo, por ejemplo hoy, gracias a Dios, yo sé que el jugador conmigo puede hacer un pata tenis y reírse, y yo sé que cuando yo aprieto, yo tengo el máximo de la atención y el respeto, ¿se entiende? Pero eso te lo lleva el tiempo y es la personalidad. Pero liderazgo, encasillar al líder en una sola capacidad, digamos, verticalista, eh, autoritario, no sé, yo creo que todos nosotros tenemos algo de algo. Eh, Qué sé yo arranco los entrenamientos, ¿no? De una forma autoritaria, saludando, comentando que vamos a entrenar y a entrenar. Y después, bueno, estamos cerca del ejercicio y corregimos y a veces sí nos enojamos y a veces llamamos la atención, pero eso no quita, es como una familia en todos lados, o a tu hijo un día lo reta y el otro día lo está abrazando, y bueno, estas cosas son así, o en el mismo día o a los 2 minutos, esto es así. Digo que es fantástico, el jugador de fútbol es maravilloso. La vivencia que uno tiene dentro de un entrenamiento, dentro de un plantel, es algo espectacular, es maravilloso. No hay, por lo menos para mí no hay un lugar más hermoso que trabajar en el fútbol y en el entrenamiento. Pero bueno, eso es personal, digamos, ¿no? Bien, espero haberte podido aclarar algunas cosas, Ezequiel. Control de mira, fíjate vos, mira, control de las situaciones potencialmente estresantes. ¿Eh? Aparte de trabajar la motivación, es importante que el entrenador maneje en algún aspecto todas aquellas cuestiones que son estresantes. No solamente evitando los insultos entre jugadores, las broncas. Por ejemplo, hay veces que, qué sé yo, se hace un ejercicio, la preparación física, y el equipo no está metido en el ejercicio, entonces de pronto el preparador físico dice, bueno, a ver, estas cosas tienen que suceder distintas, no lo están haciendo bien, listo, todo el mundo a correr. Supongamos, dame un ejemplo, no significa que estoy de acuerdo con eso. Entonces, ese es un castigo que da bronca, que voy a decir, ¿por qué a mí si yo lo estoy haciendo bien? Otras cuestiones que también tenemos que tener en cuenta y estar atentos en los comentarios.
Eh, eh, por ejemplo, qué sé yo, cuando se utiliza para, para insultar a una persona una discapacidad, por ejemplo, ¿no es cierto? La que se le ocurra. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que estar atentos, para evitar esa formas de trato, ¿no? Tratar de plantear soluciones que estén al alcance a los jugadores, siempre buscando una solución. Eh, el jugador cuando se equivoca generalmente se da cuenta, entonces nosotros, si se dio cuenta, bueno, podemos trabajar de una forma más cercana, no tan de castigo y qué sé yo, bueno, todo eso lo van a ir adquiriendo en los entrenamientos, pero que hay que estar atento en esa situación estresante que tiene que ver también con la exigencia del rendimiento, ¿sí? Tiene que ver con esto de sentirme titular o suplente, tiene que ver cómo nosotros vamos evaluando el rendimiento de los jugadores en el día a día, en entrenamiento. Eh, Todo esto nos lleva a anticiparnos para poder prevenir ciertas situaciones de mucho estrés. Imagínense en que yo le comentaba hoy día que jugar en la AFA, eh, los suplentes juegan minutos importantes y que se definen los partidos en el segundo tiempo. 5 cambios te ayudan mucho, y si tienes buen banco también. Pero anda, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo convencer al jugador que siendo suplente es titular también, ¿no? El jugador se siente suplente y se siente suplente, entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Yo siempre le digo que los suplentes juegan los mejores minutos. Si es para ganar el partido, si es para empatarlo o para darlo vuelta, siempre juegan los mejores minutos, ¿no? Eh, es muy importante dentro de este control del estrés y de situaciones complejas, trabajar mucho y bien el descanso, la hidratación, ¿eh? Porque es importante principalmente a mayor nivel ese entrenamiento invisible, que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los buenos tratos. ¿eh? Un jugador que sale de un ambiente cálido, agradable, como puede ser un entrenamiento, o como debería ser un entrenamiento, llega a su casa y en su casa hay problemas. Bueno, nosotros tenemos que trabajar todas estas cuestiones del entrenamiento invisible, ¿no? Para poder gestionar mejor el estrés. Otro, otro tema que me parece fundamental en el manejo del entrenamiento. ¿eh? Fortalecimiento de la autoconfianza. ¿sí? Si bien los entrenamientos incluyen múltiples situaciones de juego, ¿sí? Donde el jugador lo va a ayudar a percibir, a controlar algunos movimientos de sus posibilidades, ¿sí? Es importante también de respetar esas limitaciones, ¿no es cierto? Uno los lleva al límite, pero no sobrepasa el límite cuando no ha podido lograr solucionar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, como le hablábamos hace rato, que a veces cuando se arrima un partido como un clásico o como una liguilla, ¿no? Fortalecer la autoconfianza. Y fortalecer la autoconfianza tiene que ver con aquellas posibilidades, capacidades o aquellas situaciones de juego donde el jugador la puede manejar, que se siente cómodo de hacerlo y que la sabe hacer. ¿sí? Eh, hoy hablábamos con los muchachos y yo daba ejemplo, ¿no? Decía, tal jugador puede hacer 3 cosas, no se le puede pedir 4 cosas, pero esas 3 cosas no solamente que la hace bien, sino que la hace muy bien. A veces el jugador piensa que tiene que hacer mucho y a veces tiene que hacer poco y muy bien, ¿no? Entonces, dice, bueno, apóyate en lo que sabe hacer. Fíjense en ustedes que muchos de los jugadores que están a alto nivel, cuando son seleccionados, en este caso los jugadores juveniles, nosotros seleccionamos jugadores que juegan bien, que tienen buena técnica, principalmente. Sin embargo, cuando son jugadores que vienen de un nivel menor, con menos frecuencia de entrenamiento, a un alto nivel, nosotros lo elegimos por capacidades que le hemos visto.
pero lleva un proceso de tiempo que se adapten al nivel de exigencia física principalmente, ¿no? Entonces nosotros tratamos de llevarlo de poquito, de pasito, aunque a veces el jugador quiere jugar ya, él tiene que entender que es un proceso. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Aportando la cuestión del feedback, de hablando, comentándole, evaluándolo, evaluándolo, decir, mirá, está muy bien. Hoy, por ejemplo, hablábamos de una cosa muy importante, en un plantel de 42 jugadores, donde hay 4 arqueros, 38 jugadores de campo, lo más difícil que lograr es el ritmo de partido, porque físicamente están todos muy bien, inclusive muchos físicamente estarán mejores que varios titulares, pero el ritmo de partido no es fácil de lograrlo, se logra con partido. Y no con entrenamiento solamente, sino con partido, con competencia. Bueno, entonces ese proceso se lo tenemos que enseñar y lo tenemos que acompañar, ¿no es cierto? Es muy importante acompañar el proceso de fortalecimiento, ¿no? Y por otro lado, también lo que estamos haciendo, porque tenemos la posibilidad, y todos los clubes lo tienen, el hecho de tener un psicólogo y llevar algún registro. Es muy importante que el jugador tenga un conocimiento de sus posibilidades. ¿Vamos? Como quien dice, llevar un autorregistro de lo que sabe hacer, de su propio rendimiento, del progreso que va haciendo, ¿sí? Y de algunas tareas que tiene que hacer para lograr ese objetivo. Si la va haciendo, algunas tareitas que le damos como extra, ¿no? Eso también fortalece la autoconfianza. ¿Mm? Eso es tan importante que nosotros ayudemos al jugador en poder crecer, ¿no? Dentro de lo que es el manejo de grupo y el manejo del entrenamiento, también hacemos hincapié en las reglas de funcionamiento que la da la institución, que tiene que ver con el respeto y los valores, y que no son muy lejanas de las del equipo, también tienen que ver con el respeto y los valores, ¿no? Pero nosotros podemos, por ejemplo, que esto creo que lo hacen todos los clubes, que no se negocia el esfuerzo, ¿no? Por lo menos en el fútbol argentino sabemos que la entrega, el esfuerzo, el sacrificio, la camiseta no se negocia con nadie, ¿no? Eso yo creo que es muy propio de nosotros del fútbol nuestro argentino. Bueno, entonces, tener bien claras las reglas institucionales que van de la mano con las reglas del equipo y algunas normas de convivencia que nosotros podemos entablar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Aquel jugador que, por ejemplo, tira las pecheras al piso después de jugar, bueno, las tiene que juntar y llevársela a su casa y traerla lavada, por ejemplo. O sea, algunas reglas internas que no son propias de todos los planteles, pero podés entablarlas, ¿no? Una de las cuestiones que son fundamental tiene que ver con la puntualidad y la asistencia, ¿no? Generalmente todas estas reglas se establecen al principio de la pretemporada, ¿no? Que tienen que ver con las normas de convivencia que son fundamentales, que no son muy lejanas a lo que se le pide a un hijo en la casa, ¿no? ¿Eh? Pedir permiso para faltar o porque voy a llegar tarde. En el grupo de WhatsApp, donde están todos los jugadores, ellos tienen la obligación de avisar si están llegando tarde, donde todos los compañeros se enteran si están llegando tarde o si van a falta porque tienen que hacer algún trámite o lo que sea. ¿Sí? Explicando las razones que justifiquen el por qué falta, por qué llega tarde. Y en algunos casos se le hace un sistema de penalización a los que faltan o que llegan tarde. En mi caso, no. En mi caso tratamos de ser puntuales y no faltar. Listo. No porque yo te ponga, te establezca un castigo, pero hay veces cierto que nosotros podemos utilizar ciertas herramientas de decir, che, mira, está todo bien, vos querés pedir un puesto, pero vos todos los lunes me faltan. Entonces, esto es con el jugador, ¿no? Como
entablando una conversación. Entonces, fíjate qué estás haciendo para exigirme a mí la posibilidad o no, ¿m? de que yo te pueda dar o no. Sí, Ezequiel, te escucho. ¿Cuál sería la fundamentación esto de explicar las razones que justifican la inasistencia? Porque, qué sé yo, el jugador, está bien, un papá te puede mentir por el hijo que tiene que ir al médico, y los chicos también como que te pueden inventar la justificación, a lo mejor directamente no quieren ir. Mira, pasa que uno ya los conoce todos, sabe el que sale a las 4 de la mañana y viene de Río Tercero a entrenar, que puede pasar que porque vos te tomás el colectivo a las 5, supongo. Y si no lo tomás a las 5, lo tomás a las 6. Si tomás a las 6, no llega a entrenar. Entonces, ahí vos ves que el jugador se le pasó el colectivo, o sea que se levantó tarde. Pero si el jugador se levanta temprano, toma el colectivo ahora y te dice, profe, viene con un retraso de 15 minutos, bueno, es entendible, ¿sí? Entendible. ¿Por qué? Porque sale un colectivo cada 1 hora, lo cual pasa. Está lloviendo, llueve muchísimo y vienen en moto, que no deberían, pero vienen en moto. Y bueno, yo prefiero que lleguen tarde antes que se maten en el recorrido. Profe, tengo que hacer una certificación para la escuela médica. Perfecto, mándame la foto. Profe, hoy no voy porque estoy con fiebre. Perfecto, cuando puedas vas al médico y me manda un certificado de médico. Tengo más certificados. Entonces, no solamente ya sabe que si está enfermo tiene que ir al médico y mandarte la foto de la certificación médica, sino que le estás haciendo el hábito, ¿sí? De ir a un médico y no se medique solo. Entonces, cuando hablábamos recién de las adherencias, cuando hablamos recién de la adherencia en el entrenamiento, tienen que ver con esto, con algunas cuestiones disciplinarias que se hacen costumbre y el jugador ya directamente, vos ya lo vas conociendo. ¿Mm? Eh, el hecho de llegar tarde a un entrenamiento, cuando el jugador se acostumbra a llegar temprano, se acostumbra y se hace un hábito y va a llegar temprano. En líneas generales, ¿por qué debería llegar tarde? ¿Para qué? Para evitar que le entre en calor. Si no hace entrada en calor, no puede arrancar con los ejercicios. Entonces, si llega tarde y los compañeros ya están haciendo los ejercicios, el jugador tiene que hacer la entrada en calor, lo cual no le beneficia en nada, porque voy a decir, che, estamos haciendo los ejercicios, llegaste tarde y te metes el ejercicio, es un problema. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a llegar tarde si no voy a poder cumplir bien el plan de trabajo? ¿Se entiende? O el plan de entrenamiento. ¿Sí? Aparte, nosotros estimulando con esta cuestión de adherirse al entrenamiento, eh, a esto de hacerlo, de esforzarse, porque es la mejor manera, estar convencido que es la mejor manera de hacerlo, a través de respetando estas condiciones que me pone el entrenador y el club. ¿Sí? Por eso se, eh, se debe entablar una relación con el jugador de afecto, de comprensión. Yo le digo a los jugadores, ¿cómo yo voy a jugar en equipo si no sé si mi central es de derecho o zurdo, si tal jugador prefiere la pelota al espacio al pie, si tengo que conocerlo? Y el conocimiento con el otro no solamente sucede en el entrenamiento, en los partidos, sucede en el día a día. Por eso es tan importante entablar una relación, una comunión en el plantel, armar un equipo. ¿Eh? Sí, por eso, qué sé yo, uno por ahí trabaja tanto la cuestión emocional, por eso trabajamos y le hacemos tanto hincapié a lo que tiene que ver con las normas de convivencia y el respeto hacia el otro. Eso es fundamental, es fundamental. Eh, pero bueno, por eso cada equipo se va tornando. A ver, uno puede armar eh, un grupo de entrenamiento, puede tener pero armar un equipo no solamente
es tener buenos jugadores, sino también tener una convivencia, una relación, un conocimiento interno que te permite ser mejor. No siempre los clubes con grandes figuras son los que ganan mejor las cosas. ¿Por qué? Porque necesita armar un equipo, y un equipo se gana y se arma a través de ciertas reglas, ciertos valores, que no necesariamente, y escuchen bien, no necesariamente tienen que estar escritas. Son normas naturales de convivencia que lo está en el día a día, está en el ambiente, está, como quien dice, son incondicionales, tan implícitas en cada uno de nosotros. Bien, dentro de lo que es entrenamiento es fundamental que los jugadores trabajen en los ejercicios lo mejor que les haga, eh, entablando que el ejercicio, por ejemplo, no finaliza hasta que no hayan cumplido la totalidad de movimiento o de recorrido que el entrenador le exige, o el tiempo que se le exige, ¿sí? Entablando también que para de un ejercicio a otro también se tienen que cumplir ciertos momentos de descanso. Todas estas normas que hacen al entrenamiento diario también tienen que ver con el cumplimiento de las tareas, de hacerlo en serio, responsable, concentrado, cumpliendo el tiempo, el espacio, las distancias. Bueno, también es fundamental. Y una de las cosas que yo lo aprendí hace mucho, yo puedo planificar 10 ejercicios y capaz que utilice 6. Y si esos 6 son suficientes para cumplir el objetivo, es que tengo que hacer 6 de ese día y no tengo que hacer 10. Y hay veces que yo siempre digo que el entrenador nunca se debe quedar sin ejercicio, ¿no? Pero también puede ser que un ejercicio que vos lo entablaste, que se haga 7 minutos de ese ejercicio, en 3 minutos se logró el objetivo, y antes que pierda el incentivo del ejercicio, el entrenador tiene que cambiar el ejercicio. Y en la educación física se dice matar el juego antes que muera por sí solo. ¿Cuándo muere el ejercicio? Cuando aburre. Nosotros no tenemos que lograr que el jugador se aburra en la tarea, en el ejercicio, en el entrenamiento. ¿Mm? Otra de las cuestiones que tienen que ver es con la conducta del entrenador. ¿Mm? Sobre todo, agradeciéndole siempre al jugador la predisposición, la gana, el esfuerzo, siempre tratando de que entablar con un jugador esto de que no lo hacen por el entrenador, ni el entrenador lo hace por ellos. Se hace porque se tiene que hacer, pero siempre el entrenador y el jugador tienen que estar al servicio del compañero, del entrenador del jugador, ¿no? Eh, siempre entablando la idea de un crecimiento en conjunto. Los dos crecen al mismo tiempo, o a la misma velocidad. ¿Qué tipo de tiempo le voy a establecer al entrenamiento? Y según los objetivos que yo me planteé, no solamente en el rendimiento individual, sino también en el rendimiento a nivel de equipo. Llevar autorregistros de los jugadores también ayuda mucho. Ayuda mucho. Yo siempre digo que es importante anotar algunas cositas en una libreta, que sea de diaria, en algunas reuniones o cuando hablas reuniones con el cuerpo técnico, ¿sí? Que eso permitan una mejoría diaria, porque es importante que el jugador también vaya viendo un progreso o donde tiene que hacer más foco o hincapié en algún tipo de esfuerzo, ¿no? Es muy importante utilizar cierto auto refuerzo. Fíjense en ustedes, yo hablaba con un jugador ayer y le decía cuántas veces nosotros sentimos antes de un partido un miedo y temor a perder el partido, ¿no? Bueno, esto, ¿no? De trabajar la negatividad, la pasividad, ¿cómo? De forma verbal, forma no verbal y escuchando. Ya terminamos. Esto se lo paso ahora, ¿eh?
esto se lo voy a pasar ahora, y la estructuración de los ejercicios fundamental, simple, de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil, que sean variados, eso motiva, que sean de relación, de competencia, que sean significativos en lo trascendental, en la puesta en el partido, que sean divertidos. Bueno, todas estas cuestiones hacen al entrenamiento. Y por último, la conducta del entrenamiento, en el entrenamiento, lo vamos a ver la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda, se me fue la hora volando. No, profe, una reflexión final Sí, que me quedé pensando mientras lo escuchaba. Qué difícil, pero a la vez qué valioso que debe ser lograr este sentido de identidad y de pertenencia, que por supuesto se logra desde una determinada edad en adelante. Cuando son muy chiquitos es muy difícil, pero que el jugador sepa y entienda y valore lo importante que es pertenecer al grupo, y a la vez lo organizativo, lo metódico y lo pautado, y a su vez lo valioso del entrenamiento, para que él entienda que eso es pura y exclusivamente para su beneficio. Eso me sí, parece que es una misión importantísima y crucial del entrenador lograrlo. Difícil lograrlo en todo el grupo, mira, siempre se dice con que pegue bien en uno es suficiente, pero qué valioso todo eso, ¿no? sí, mira, como para cerrar, nosotros como entrenador, que a mí me motiva mucho esto, una frase que yo siempre digo, la tarea nunca está terminada, lo cual implica que siempre tenemos que trabajar y siempre trata de mejorar. Eso hace que uno de alguna forma se acerque a entrenamientos que sean entretenidos y que nos ayude a crecer. Entonces, siempre hay cosas para hacer. Cuando a mí me dicen, hicimos todo, oh, qué suerte, yo siempre me falta tiempo como ahora. Así que nada, le agradezco y la semana que viene nos estaremos viendo si Dios quiere. Un abrazo a Gracias, todos. Fabián.